Señor. Amén. Nuevamente estamos aquí en esta su iglesia. Mi casa será llamada Casa de Oración. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias para continuar con nuestro estudio en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 19. Y hoy vamos a concentrarnos del verso 13 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 19, verso número 13 en adelante. ¿Lo encontró? Hechos, capítulo 19, verso número 13 en adelante. Y vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Si inclinado en nuestro rostro, invoquemos el nombre del Señor para que Él añada bendición a su palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuevamente nos encontramos aquí en tu iglesia. Permite, mi Señor, que sea tu gracia y tu misericordia, Padre Celestial, en esta noche. Mi Dios amado, muévase con poder. Muévase, Dios mío, Señor, en cada corazón. Prepara, mi Dios, cada alma, cada mente, Señor, para que esté dispuesta a aprender y asimilar de tu palabra. Te lo pido, mi Dios, que tú vayas rompiendo toda cadena, toda ligadura, Señor, para que todo nuestro ser esté dispuesto, Dios amado, a poder asimilar esta enseñanza y llevarnos, mi Dios, en cada corazón, Padre, esta verdad establecida en nuestras vidas. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén y amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 19, verso número 13. Leamos por favor nuevamente este texto, el cual nos dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Versículo número 15, me voy a saltar simplemente para tomar la misma escena. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Amén. Antes de adentrarnos en este tema, un tema de hecho cautivador dentro del libro y fascinante dentro del libro de Hechos de los Apóstoles, quiero empezar dando ciertas pautas generales. La primera, nos declara la Escritura, versículo número 13. Había, dice la Escritura, unos judíos que eran exorcistas ambulantes. Usted de pronto se topa con un término novedoso, no digo nuevo, pero sí novedoso en la Escritura, el término exorcista. Ahora, yo sé que para muchos el solamente escuchar este término, si lo asocian con una película que se dio aquí hace muchos años atrás, a más de uno se le pone, ¿verdad?, la piel de gallina. Amén. Ahora bien, ¿pero qué representa o cuál es el significado en sí de la palabra exorcista? Ahora,
dicen los conceptos a manera de terminología que la palabra exorcista o exorcizar significa en su término inicial hacer jurar. Sí, hacer jurar. La palabra exorcista significa o representa hacer jurar o hacer prometer. A diferencia de lo que muchos pueden asociar en su mente, en su significado, muchos podrían haber dicho, bueno, exorcismo es demonio, sí, o sacar demonios, sí, pero no, el término es mucho más sencillo, es mucho más simple. Se utilizaba el término exorcismo ¿para qué? Para hacer u obligar a otro a que haga un juramento para que lo lleve a cabo. Esto, mi amado hermano, tiene mucho que ver con el término que también aparece de manera novedosa en el verso número 13. En la parte final dice, os conjuro. Otro término. El término conjuro significa juramentar. A diferencia de hacer jurar, significa juramentar. Es decir, poner a alguien delante de alguna situación, de alguna circunstancia, para que por medio de un juramento pueda comprometerse a hacer algo. Ahora bien, ¿qué nos dice la palabra de nuestro Dios? Vayamos por favor al libro de Hechos, capítulo 19, verso número 13. Una vez establecidos los significados. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes. Ahora bien, usted conoce lo que es ambulante. ¿Amén o no? Este término tiene que ver, con de alguna manera, se lo podría también utilizar un sinónimo, como una persona que está, caminando a manera de transeúnte, yendo de un lugar a otro sin tener un lugar fijo. Usted ha visto cómo mucha gente tiene negocios ambulantes, es decir, que no se encuentran estables en un solo lugar, sino que están continuamente en movimiento. Estos hombres, la Biblia dice que eran hijos de un tal Esceva. Este Esceva es un nombre como tal, que dice la Escritura era principal de los sacerdotes. Los hijos de este sacerdote eran exorcistas ambulantes que iban de ciudad en ciudad, de alguna manera prestando o dando sus servicios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la gente pueda ser libre de sus ataduras, libre de sus enfermedades, libre de pronto aún de los demonios, pero ellos se dedicaban a esta función. Pero todo lo que le estoy diciendo ya lo dice la Biblia. Pero vamos a ver en esta noche algo muy especial. Si en este tiempo, tal cual como lo dice la Escritura, estos hombres se dedicaban a liberar a hombres esclavizados por espíritus malos, ¿de dónde viene su origen? O de alguna manera, ¿qué dice la Biblia referente a este tema tan pero tan controvertido y especial? Vamos por favor al Antiguo Testamento y veamos ciertas pautas generales. Le invito por favor a ir a la primera carta de Samuel, capítulo 16. Y vamos a entrar en materia. En el Antiguo Testamento. Primera carta de Samuel, capítulo 16. Vamos a hablar acerca de un rey llamado Saúl. Amén. Recuerde que este rey fue el primer rey en la nación de Israel. ¿Lo tiene? Versículo número 14 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14 en adelante. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Ahora, usted debe de saber que este primer rey fue establecido a petición del pueblo y Dios envió a su profeta llamado Samuel a ungirlo como rey.
Y cuando Saúl fue ungido como rey, el Espíritu de Dios vino sobre este hombre para darle la unción de Dios para que pueda gobernar una nación. Pero este rey, en las ordenanzas que Dios le había dado para destruir a sus enemigos, desobedeció. ¿Por qué? Porque hizo caso a la palabra, pero en parte. Mucha gente puede decir, hermano, yo le hago caso a Dios, pero en parte. Es decir, a medias. Y eso a Saúl le costó su trono. Eso a Saúl le costó su unción que Dios le había dado. Y en la desobediencia, dice la Escritura, verso 14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Y qué sucedió? Y le atormentaba un espíritu malo de parte de ¿quién? De Jehová. Ahora usted podría decir, o sea que en Dios está lo malo y Él envió lo malo. No, lo que la Biblia trata de decir es que a Dios se le sujetan tanto, diría yo, los seres benignos como los seres malignos. Y para que el diablo y sus huestes infernales puedan obrar en esta tierra o puedan de alguna manera afectar aún a los hijos de Dios, necesitan tener consentimiento del Creador. ¿Para qué? Para poder ejercer algún tipo de autoridad o de intervención. Lo que estoy tratando, mi amado hermano, en esta noche de decirle es que Dios tiene el control de todo. Amén. Sea de lo bueno o de lo malo que acontezca, sea del Espíritu de Dios con sus dones, como también de Satanás y de sus demonios. Dios tiene el control de todo. Amén. Ahora, la Biblia dice que un espíritu malo, ¿verdad?, atormentaba ¿a quién? A Saúl. ¿Bajo la autorización de quién sucedía todo esto? De Dios. Es decir, que Dios lo había permitido. Ahora, antes de seguir hablando, usted y yo debemos de entender algo con este tema que vamos a tratar en esta noche. Cuando hablamos de espíritu malo, también podría decir que queremos hablar de espíritus inmundos o también de demonios. Yo no sé usted qué tan, diría yo, tan escéptico es con este tema. Yo no sé si usted cree en demonios. Yo no sé si usted tiene de alguna manera, si en su mente, algún tipo de definición o experiencia en el mundo espiritual maligno o en el mundo espiritual benigno. Pero la Biblia nos quiere enseñar en esta noche que hay un mundo espiritual de maldad, dentro del cual, obrando obviamente, estas huestes infernales pueden destruir, matar, dañar, a los hijos que son creados por Dios. Y óigalo bien, hijos que son creados por Dios. En eso se puede encerrar toda la creación. Con una excepción que la vamos a ver más adelante. Dice la Biblia, versículo por favor, mire lo que nos dice el Señor. Número 15 del mismo capítulo 16 de Samuel. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Era tan notorio lo que le pasaba a Saúl, que sus criados, su gente que estaba, su servidumbre, se había dado cuenta de que del momento de que Saúl había desobedecido a Dios, inmediatamente su vida, le cambió. Amado hermano, no hay cosa más desastrosa que otros se aperciban de tu vida espiritual y tú mismo estés desorientado de cómo estás delante de Dios. Cosa muy curiosa, que otro te diga, oye hermano, yo te veo mal. Y él diga, no, si yo estoy bien. Hermano, pero si tú estuvieras bien, no estuvieras en el lugar que tú estás. Si tú estuvieras bien, estuvieras buscando de Dios. ¿Cuántas veces usted se ha topado con cristianos de esa manera? Usted dice, hermano, ¿cómo estás? Yo estoy bien. ¿Y por qué no vas a la iglesia? Ay, lo que pasa es que no me estoy congregando, pero estoy bien.
casi no la leo, pero eso sí, estoy bien. Una hermanita el otro día, hace tiempo me dijo, hermana, ¿qué fue? ¿Va a la iglesia? Sí, y me dijo un poquito media desencajada de rostro, me lo dijo, no, yo no voy a ir, pero yo estoy bien con Dios. Digo, bueno, si esa es la forma de verse que está bien con Dios, bueno, allá ese criterio es de ella. Pero, amado hermano, la Biblia dice que por los frutos los conoceréis. Ahora, la gente de Saúl veía en Saúl que este hombre estaba siendo atormentado. Y la Escritura dice en el verso número 16, diga pues nuestro Señor, es decir, Saúl, a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, es decir, el castigo que Dios te ha enviado, él toque con su mano y tengas alivio. Ahora, esta situación, esta escena bíblica, no es una fórmula para que usted encuentre liberación ante un ataque demoníaco. Óigalo bien. Había una creencia entre muchas en aquel entonces, que los demonios podían de alguna manera huir cuando se entonaban alabanzas, o cuando se hacía un culto a Jehová, o cuando se llevaba un sacrificio a Dios, pero eso no era una fórmula para encontrar una paz permanente. Lo que los criados de Saúl le dicen es, sí, pon en práctica esto para ver si de alguna manera lo que te atormenta se disipa. Como cuando mucha gente viene atormentada de su hogar a la iglesia, ay hermano, cada vez que oigo las alabanzas me siento como en el cielo, pero todo es que entro a la casa y veo como que estoy en el mismo infierno. ¿A cuántos le ha pasado eso? ¿Verdad? Eso no significa, mi querido hermano, que usted tenga que vivir en la iglesia para vivir en comunión. Usted tiene que ser la iglesia. Amén. Para que habite enteramente el Espíritu de Dios y nada lo pueda dañar. Ahora bien, este espíritu inmundo, la Escritura menciona, o este espíritu malo, que no es que estaba permanentemente en Saúl. Yo quiero, mi querido hermano, adentrarme, quiero realmente hacer de este tema algo muy provechoso, porque no siempre tenemos la oportunidad de hablar de los espíritus malos o de los demonios. Y quiero hacer una pregunta, que obviamente la Biblia tiene la respuesta. ¿Un cristiano puede ser posesionado por un demonio? ¿Un cristiano puede de alguna manera ser tomado por un espíritu maligno o por un espíritu inmundo? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Qué cree usted? Por la Biblia y por lo que lo permite Dios. Sí, bueno. A ver, ¿algún otro criterio? Tiene libertad, sí, hables con total sinceridad, que por la Escritura hoy lo vamos a discernir. Sí, hablo de acerca de esto porque obviamente el tema nos da para hablarlo. Mi hermano, ya si está el Espíritu Santo en esa persona, dice mi hermana, que no habría cabida. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Ahora, vemos primeramente en Saúl que él tenía de manera inicial el Espíritu de Dios. Pero en desobediencia, ¿qué sucedió? Se fue el Espíritu de Dios y entró a morar otro espíritu. Ahora, venga conmigo a la Escritura y veamos ante todo una regla bíblica establecida para cada creyente en referencia a este tema que estamos hablando. En la primera carta de Juan, si ha traído por favor sus apuntes, sí, tome referencia. Primera carta de Juan. Capítulo 5, primera de Juan. Capítulo 5. Establezcamos primeramente una regla general para todo hijo de Dios. ¿Ya lo tienen?
Señor. Y mire lo que dice aquí el apóstol Juan. Sabemos, es decir, estamos totalmente convencidos. Verso 18. Primera de Juan 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, amén, no practica el pecado. A eso la Biblia lo llama el nuevo nacimiento. ¿Qué es el tan, diría yo, el tan debatido tema del nacer de nuevo? Es simplemente que aquel que antes robaba, ahora ya no roba. El que mentía, ya no miente, ¿verdad? El que hurtaba, ya no hurta más. Aquel que levantaba falso testimonio, ahora dice la verdad. Amén. Ese es el nuevo nacimiento, así de sencillo. Ahora, dice la Biblia en ese verso número 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, obviamente, ¿qué da como resultado? Dice la Biblia, no practica, óigalo bien, no dice que no peca, dice que no practica el pecado. Es decir, que no hace del pecado un hábito, no hace del pecado una forma de vida, ¿verdad? Yo no digo que un cristiano no está libre de pronto de caer en algún error, pero no lo hace con conciencia, no lo hace deliberadamente. Amén. No practica, recuerde que el practicar es el estar continuamente ejerciendo el pecado. Está bien que de vez en cuando, oye, no es que esté bien, si usted cometa de manera ignorante, por desconocimiento, incurre en una falta contra la palabra, pero ahí está la validez, fue simplemente un desliz. Pero de que haga del pecado un hábito, que miente ayer, que miente hoy, que va a mentir mañana, que va a mentir cada vez que tenga oportunidad, eso es practicar el pecado. Amén. Que de alguna manera se le olvidó orar, que de alguna manera se le olvidó leer la Biblia, que de pronto en una pérdida de control porque su hijo le vino con un 0-2 en la libreta y usted, mi amado hermano, se salió de casilla, se llenó de ira. Esos son casos fortuitos. Amén. No es que usted los está buscando, no es que usted los está maquinando, pero hay quienes hacen del pecado una forma de vida. Y eso es lo que la Biblia dice, que el creyente, el verdadero hijo de Dios, que ha nacido de Dios, no practica el pecado. Pero ahí no quiero llegar. Mire lo que dice. Pues aquel que fue engendrado por Dios, es decir, que Dios nos ha hecho engendrar o nos ha hecho nacer, le guarda. Y ahí quiero descansar. ¿Qué dice ahí? Y el maligno no, ¿qué dice? El maligno no le toca. Querrá tocarlo, pero no puede tocarlo. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios no practica el pecado. El que practica el pecado es de él o pertenece al maligno o al diablo. Es decir, que cuando yo peco, le doy al diablo autorización. ¿Para qué? Para que me toque. Le doy autorización inclusive para que el enemigo hasta pueda llegar a tomar parcialmente posesión de mis decisiones, posesión de mis acciones. Vamos a ver qué dice la Biblia. Evangelio según San Lucas. ¿Lo tiene? Capítulo número 4. Perdón, 11, después vamos al 4. Lucas capítulo 11. Verso 24 al 26. Veamos esta regla bíblica. Lucas 11, verso 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo, ¿lo tiene? ¿Ya lo encontró? Sale del hombre, anda por lugares secos, es decir, lugares
cuando un espíritu malo si es sacado del hombre, ¿quién tiene poder para sacar al demonio de las vidas? El Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa. ¿Cómo considera el cuerpo un demonio? Su casa, su hogar. Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla. ¿Cómo la halla? Barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer, es decir, el estado después de aquel hombre, viene a ser peor que el primero. Ahora, entendamos algo. Primera regla: en un creyente, en un hijo de Dios, el maligno no tiene derecho ni potestad. ¿Para qué cosa? Para tomar nuestras vidas. Amén. No tiene potestad. Recuerda este gran principio. Si no tiene potestad en el creyente, el demonio, para tomar influencia en nuestras vidas, obviamente, mi querido hermano, que el demonio tomará influencia, tomará posesión sobre aquellas vidas que no le pertenecen a Dios. Entienda esto: un demonio, el diablo, Satanás, no puede operar, no puede obrar en la vida de un hijo de Dios que hace la voluntad de su Padre. Amén. Versículo número 24 y 26 nos habla cómo trabaja un demonio. Primer punto: un demonio que tiene una vida cautiva de manera parcial. Recuerde que cuando hablo de manera parcial es que el demonio puede alojarse en un cuerpo de manera, puede ser permanente o de manera también parcial, es decir, en parte o por tiempos. El demonio puede habitar, diría yo, plenamente en la vida de un hombre sin salir. Veamos ciertos ejemplos bíblicos. Primero, Lucas capítulo 12, más adelante. Lucas capítulo 12. Fanny. Verso 44 al 45. Lucas capítulo 12. Un ratito. Evangelio según San Lucas. Capítulo 13, perdón. Capítulo 13. 13, verso 10 al 17. Veamos este escenario. Lucas capítulo 13, verso número 10 al 17. ¿Lo tienen? Perfecto. Dice el Señor. Veamos este ejemplo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, es decir, el día sábado. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Ahora recuerden, esta enfermedad, ¿qué o quién la había producido? Un espíritu. Amén, un espíritu. Versículo número 13, perdón. Y puso las manos sobre ella
y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Versículo número 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no es día de reposo. Una locura, obviamente. Verso 15. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, y aquí quiero hacer énfasis, ¿qué dice ahí? Y a esta hija de Abraham, óigalo bien, no es que no era hija de Dios. Era, de alguna manera, sí, o se identificaba, sí, con la descendencia del linaje de Abraham. Pero ¿qué había acontecido con esta mujer? Mire, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo. Ahora, entendamos algo, mis amados hermanos. Usted y yo debemos de entender que en los propósitos de Dios, ¿se acuerda del caso de Saúl? En el caso de Saúl, Dios había permitido que un espíritu malo lo atormentara. Amén. Ahora, ¿en qué debió haber consistido su tormento? De pronto en que se le robaba la paz, el hombre desvariaba en su mente. La Biblia dice que el hombre entraba en momentos de locura y quería volverse un criminal, porque en varias oportunidades, cuando el espíritu malo lo tocaba a Saúl, agarraba la lanza y se la quería incrustar ¿a quién? A David. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, en esta hija de Dios, que la Biblia dice que era hija de Abraham, es decir, que de alguna manera estaba haciendo ella lo correcto, Satanás, por su parte, había atormentado esa vida con una enfermedad, por medio de un espíritu. Ahora, yo no digo que todas las enfermedades sean la consecuencia de espíritus malos. Lo que yo sí le puedo decir es que hay enfermedades que sí pueden ser producto a consecuencia de ataques del demonio o de ataques del diablo, como también hay enfermedades que son producidas, sí, porque, amado hermano, simplemente descuidamos, sí, de manera arbitraria nuestra salud. Si usted come muchas cosas grasas, si come mucha fritura, usted va a tener una enfermedad sobre su hígado. Y cuando eso pasa, usted no puede orar y decirle a Dios: espíritu de hígado graso, fuera. Eso no va a salir. Amén. Si usted come cosas indebidas y se daña la flora intestinal, le cae una infección, no va a decir: espíritu de diarrea, fuera. Eso no hay. ¿Sí me entiende? Eso no existe. Porque usted mismo quebrantó, violentó una regla en cuanto a su salud. Si usted toma cosas heladas y sabe que está delicado de la garganta y se le inflama y tiene fiebre, no puede, amado hermano, reprender algo sí que no tiene origen espiritual. Si usted quebranta una ley natural, vendrá sobre su vida también sí una consecuencia a esa violación de la ley natural. A ver, ¿cuántos me están entendiendo? Gloria a Dios. Pero no con esto estoy diciendo que todas las enfermedades son producto de que hemos quebrantado una ley natural. Hay enfermedades que son producidas por ataques del mismo trono de Satanás. Amén. ¿Cuántas veces usted está bien? Sí, ha comido las cosas que son, se ha mantenido de una manera, diría yo, sí, prudente, y todo esto usted dice: voy para el culto, oiga, y le ataca un dolor de cabeza que usted dice: pero ¿de esto de dónde? Si yo no sufro de migraña. ¿Y esto de dónde? Si yo estoy bien. Y usted comienza: ¿no será el enemigo que me está queriendo robar la paz? Amén. Y usted comienza a orar, comienza a reprender, oiga, y el diablo se va. Y el ataque que ha sufrido de un momento a otro, así como vino, se fue. Amado hermano,
hermano, pero para poder reconocer esto, usted tiene que estar alineado con Dios. Por eso es que Dios nos demanda a nosotros como sus hijos a que busquemos siempre los mejores dones de parte del Espíritu Santo. Y uno de esos dones es el discernimiento de espíritu. Ahora, la Biblia también dice, y venga por favor conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 9. Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Los demonios obviamente atormentan y esclavizan la vida de los hombres. Evangelio según San Marcos, capítulo 9. ¿Lo tiene? Verso número 17. En adelante. ¿Lo encontró? Respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Ahora, él obviamente no sabía que... Ahora, pregunto yo, ¿quién se lo trajo a Jesús? El padre, a un muchacho. Ahora, él asumió que era un espíritu mudo. No creo yo que este hombre de la buena, diría yo, de la noche a la mañana, haya determinado tener este discernimiento, pero entendió que la enfermedad de alguna manera tenía relación con un espíritu maligno. Ahora, dice el versículo bíblico, verso 18, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Le he dicho a tus discípulos que lo echasen fuera y no, ¿qué dice? Ahora, este demonio en particular atacaba a esta criatura de tiempo en tiempo, que era lo mismo que le pasaba a Saúl. De tiempo en tiempo. Por eso es que cuando se leyó Lucas 11, 24 al 26, dice la Escritura, cuando el espíritu malo sale del hombre, ¿qué hace? Anda por lugares buscando reposo, pero como no lo encuentra, ¿qué hace? Vuelve. Pero para ganar terreno en la vida en la que se encuentra, ¿qué hace? Ya no vuelve solo, sino que vuelve con más fuerza, vuelve con más poderío, vuelve, diría yo, vuelve de alguna manera con mayor potencia, fortalecido. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque el demonio no está creado o no ha sido creado para que habite en las almas de los seres humanos. El demonio, amado hermano, fue un ser deteriorado que ha sido creado para que habite en prisiones eternas. Pero de alguna manera el hombre trata de luchar frente a esta oposición espiritual, y cuando está consciente, sí, sabe que hay algo que no es de él y lo reprende, como suele pasar con muchos cristianos mal, diría yo, mal encaminados. Ay, hermano, no sé qué me pasa, sí, pero cada vez que vengo a la iglesia, no me concentro en los cultos, no puedo orar, no puedo leer la palabra, quiero, pero trato, pero no puedo. Todo es que agarro la Biblia y me da sueño. Todo es que quiero orar y me duermo. Todo es que quiero ir para la iglesia y algo siempre pasa que no me deja avanzar. ¿A cuánto le pasa eso? Amado hermano, parece mentira, pero en ese mundo espiritual, Satanás y sus demonios van a crear una oposición cada vez con mayor fuerza hasta ganar terreno. Si nos dejamos vencer, obviamente, sí, él va a entronarse. Vuelvo y repito, no hablo de posesión, estoy hablando simplemente al demonio en este sentido como un obstáculo. Pero hay vidas que sí pueden ser habitación del diablo. E inclusive, no digo cristianos, porque en los hijos de Dios el diablo no les puede tocar. Lo hemos leído en 1 de Juan capítulo 5. El maligno no nos puede, sí, no se puede posesionar, no puede tocarnos. Pero en los que dicen ser cristianos, si no lo son, el demonio entra y sale cada vez que a él le da la gana.
Porque un hijo de Dios tiene protección, pero alguien que dice que es hijo, pero no lo es, el demonio hace de él un títere. Pedro, siendo Pedro, todavía no teniendo su mente y su voluntad rendida a los pies de Cristo, se dejó usar por Satanás. Tanto así que el mismo Jesús tuvo que decirle, apártate de mí. ¿Satanás? ¿A quién? ¿A Pedro? Judas, cuando comió el último bocado con Jesús, la Biblia dice, y el Satanás entró en su corazón, entró en él. Y obró como obró. Ananías y Zafira, cuando fueron confrontados por Pedro, Pedro les dijo, ¿por qué Satanás ha llenado vuestro corazón? Se le metió, ¿no? Mucha gente en momentos de desatino no logran explicarse y decir, hermano, no sé qué me pasó, creo que el diablo se me metió y por eso hice lo que hice. ¿Cuántos han escuchado argumentos como estos? La Escritura, volviendo al texto de Marcos capítulo 9, verso número 19, respondiendo Jesús a este padre le dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo. Ahora recuerde que este espíritu era un espíritu mudo. Verso número 20. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, no el muchacho, sino el que estaba dentro del muchacho, el espíritu lo vio. Mire que esto es una esfera que uno obviamente por la vista natural no puede percatarse, pero el que es espiritual, el que está dependiendo de las cosas espirituales, puede apercibirse. Usted puede estar en un lugar donde se está obrando una liberación. Usted puede sentarse y decir, ¿qué está pasando algo allá adentro? ¿No? Pero el que está en el mismo espíritu que usted dice, oiga, allá adentro hay algo. Hay gente que cuando escucha hablar, oye, esa señora no está hablando por ella, hay alguien que está allá adentro. Amén. Yo sé que estoy hablando de pronto un lenguaje extraño para los que no han experimentado estas cosas, pero para los que sí lo han vivido, me darán todo el aval diciendo, hermano, es verdad. Cuando alguien está sintonizado con Dios, puede ver, amado hermano, aun cuando parezca mentira, puede sentir, puede, amado hermano, apercibirse de que en ese lugar o en esa vida hay más de alguien allá adentro. La Escritura menciona en el versículo número 20 que el Espíritu, viendo a Jesús, ¿qué hizo? Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo, diría yo, haciendo un espectáculo. Porque eso le encanta al diablo y a sus demonios, robarse el show. Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo que le sucede esto? Ahora, ¿por qué se lo dice el Padre, Jesús al papá? Pregunto, ¿Jesús no sabía desde qué tiempo el demonio estaba allá adentro metido? Claro que lo sabía. Pero ¿por qué se lo comenta a su padre? ¿Por qué? Porque el padre tenía que saber, mi amado hermano, que no es el tiempo de esclavitud que pueda tener el diablo sobre una vida, sí, lo que le dará, diría yo, autoridad para quedarse en él. A Dios no le interesa si sobre una vida, si haya nacido con el diablo adentro o haya estado ligado por 20 o 30 años. El Dios quería que el padre entendiera que no es la cantidad de años que el diablo lo tenía esclavo lo que le daría libertad, sino que el Hijo de Dios estaba aún sobre el tiempo de la ligadura de ese diablo en esa vida. ¿Por qué? Porque Dios quería que este hombre entendiera, sí, que uno no se puede acostumbrar a una enfermedad que no proviene de Dios, a una atadura que no proviene de Dios, cuando estas no son de origen espiritual. Mucha gente dice, hermano, pero si él ya nació así loco. ¿Qué me está tratando de decir con eso? De que debemos de acostumbrarnos a que esa persona viva con el diablo adentro ya metida. ¡No! Usted y yo, amado hermano, servimos a un Dios, sí, que entre tanto que nosotros nos gloriamos en decirlo, que es omnipotente, todo poder.
nos declara esa gran verdad. ¿Cuántos años tiene ese niño con esa situación? Verso número 21. Y él le dijo, desde niño. ¿Cuántos saben que de los niños también son propensos a ser esclavos de los demonios? Ojo, muchos padres dicen, yo no creo, hermano, en eso. Perfecto, está bien que tú no creas, pero el diablo sí cree que puede tomar a tu hijo y destruirlo. Muchos padres a veces en consejería dicen, hermano, yo no sé qué le pasa a mi hijo. De la noche a la mañana ha cambiado. Está rebelde. Está obstinado y mi hijo no era así. Y muchos piensan que el palo los va a arreglar. No, amado, si hay un espíritu inmundo influenciando la vida de un niño, tiene que entrar en liberación. Pero si un hijo es rebelde porque es maleducado y no quiere hacer caso, sale pero con palo. Amén. La vara no mata al niño, dice la Biblia. Amén. Hay que saber discernir. Eso es otra cosa. Cuidado, va a tratar de sacarle a palo el diablo no sale a palo. Sale orando, reprendiéndolo, amado hermano, como que con temor y temblor a nuestro Dios. Amén. Usted tiene que entender estas leyes espirituales. ¿Qué dice la Biblia? Verso número 22. Y muchas veces le echen el fuego y en el agua. ¿Cuál era el objetivo de ese espíritu en ese niño? Matarlo. Para matar. Eso es lo que ha venido el diablo, a robar, a matar y destruir. Dice aún más, pero si puedes hacer algo, ¿a quién todavía se lo pregunta? A Jesús. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero cosa curiosa, ¿cómo es eso? ¿Qué dice ahí? Ayuda a mi incredulidad. O sea, ¿creía o no creía? No creía. Pero pensó que aquel hombre del cual estaba de pie delante de él podía tener la solución en sus manos. Verso número 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, porque todo el mundo, ¿qué pensó? ¿Podrá o no podrá? Y la curiosidad comenzó a atraer mucha gente. Verso número 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo también. Mire, no todas las enfermedades son a consecuencia, como dicen muchos, es que es hereditario. Muchas enfermedades tienen origen de espíritus malignos. Amén. ¿Usted cree que todos los que están en el Lorenzo Ponce están locos? No todos están locos por causas naturales. Hay muchos que están ahí a consecuencia de demonios. Amén. Sea que le guste creer o no en este tipo de temas. Yo te mando, sal de él y no entres. Espectacular. Y no entres más en él. ¿Por qué? Porque el espíritu ingresaba y salía cuando le daba la gana. Ya lo tenía como una casa. Y no entres más en él. Y el espíritu, recuerde que era mudo y sordo también. Versículo número 26. Entonces el espíritu, no el muchacho, el espíritu clamando, es decir que comenzó a hablar, no estaba mudo, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, se murió ese muchacho. Cuando él entró en casa, verso 27, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Ahora, retornando a Hechos, porque de aquí estamos haciendo el análisis, dice
Dice la Biblia, Hechos 19, versículo número 13, que estos judíos, hijos de un sacerdote llamado Esceva, se dedicaban, dice la Biblia, a exorcizar, es decir, a poner bajo juramento a los espíritus para que salgan de aquellos que tenían demonios. Amado hermano, el mundo espiritual tiene leyes, así como en el mundo físico hay leyes. En el mundo espiritual, las leyes espirituales establecen autoridad, pero la autoridad se ejerce en función de quién la está ejerciendo. Óyelo bien, si tú le dices, por ejemplo, a un guardia de seguridad de una empresa que te extienda una boleta de excarcelación para alguien que está de pronto, como se suele decir en la penitenciaría, no hay un lugar que le dicen la fortaleza, no sé, un nombre tiene, la roca. Pregunto, si yo voy con el petitorio firmado del guardia de seguridad de la empresa a la cárcel a decir dejen libre a este reo, pregunto, ¿sale o no sale? ¿Por qué? Y no tiene arma también. Y no tiene uniforme. ¿Por qué no puede salir? ¿Qué le falta? Tiene autoridad, pero ¿qué pasa con esa autoridad? Esa autoridad es muy pobre. Esa autoridad, mi amado hermano, sí, simplemente es una autoridad, pero una autoridad que no rige sobre una autoridad mayor. Pero si yo le pido a un juez que extienda esa boleta para libertar, ¿saldrá o no saldrá el reo? Le digo esto para que usted entienda algo. Cuando usted dobla sus rodillas en ignorancia y le dice, Virgencita del Cisne, sana a mi muchacho que está enfermo, ¿hay autoridad para que opere la sanidad? ¿Sí o no? A ver. Amados, la Biblia dice que Dios nos ha dado un nombre sobre todo nombre. Y no es la Virgen, no es San Antonio, no es San Gregorio. Amado hermano, ese nombre es el nombre de Jesús. Y usted dirá, ¿y el milagro que se dio? Sí, amado hermano. Yo no digo que lo que no es de Dios no hace milagros. Lo que yo digo que lo que no proviene de Dios no es duradero. Lo que se puede llegar a ver u obrar como un milagro, amado hermano, que no proviene de Dios, que no proviene del Hijo de Dios, no es permanente. Pero lo que proviene del Hijo de Dios, lo que proviene del Dios Todopoderoso, es un milagro, mi amado hermano, que perdura por la eternidad. Lo que el diablo, diría yo, otorga o concede como milagro, al final te lo termina cobrando. Muchos han recibido de alguna manera milagros. ¿A través de quiénes? De brujos. ¿A través de qué? A través de santeros. ¿A través de qué? A través de pronto de limpias. A través de santos. A través de muchas cosas. Pero lo que no puede hacer el demonio, mi amado hermano, es traer una vida de relación con Cristo. No te trae paz. No te trae salvación. Dios está más interesado de que tú seas salvo antes de que tú seas sano. Satanás puede darte por medio de un demonio, porque cuando un brujo invoca a un espíritu supuestamente bueno, que sigue siendo un demonio, te puede traer sanidad, pero nunca te traerá salvación. Pero el Hijo de Dios está interesado en que no solamente seas sano, sino en que seas salvo. ¿De qué te vale, amado hermano, tener en esta tierra sanidad del cuerpo si enterito te vas a ir a quemar en el infierno? ¿De qué sirve un milagro inducido por lo que no es Dios? Porque yo estoy diciendo con esto de que en el mundo de las tinieblas, por así decirlo, en el mundo espiritual de maldad, sí hay poder para sanar, claro que sí.
Pero la autoridad que este mundo espiritual rige no está por encima de la autoridad de Dios. Satanás puede tomar a un amuleto, a un muñeco, y a través de ese muñeco traer sanidad. Claro que lo puede hacer. Si niego esto, estaría negando la autoridad del reino de las tinieblas sobre esta tierra. La Biblia dice que este mundo lo rige un príncipe. Un principado. Y ese principado es el principado de la maldad, donde Satanás lo rige. Es necesario ver, mi amado hermano, simplemente el Apocalipsis para ver cómo en el mundo de la tribulación que ha de venir, sí, el mismo diablo infundirá aliento de vida en una estatua para que a la voz de él pueda inclusive aniquilar a los santos de Dios. ¿Hay poder en el reino de las tinieblas? Claro que hay poder. Que cuando alguien tira un conjuro, un hechizo para hacer maldad sobre otro, le puede llegar, claro que sí. Pero amado hermano, en el nombre de Jesús, cuando la vida tiene a Cristo, lo reprende ese conjuro y se va la maldad. Y llega, amado hermano, la liberación de cuerpo, alma y espíritu también. Que pueden hacerle daño a tu familia por medio de una brujería, sí, pero amado hermano, en el nombre de Jesús no te llegará. Si eres hijo de Dios, porque la Biblia, ¿qué leímos en 1 de Juan capítulo 5? El que es de Dios, dice, el maligno no le toca. Complemento y termino, aun cuando este tema va a quedar abierto. Dice el Señor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso número 31. ¿Los espíritus malignos pueden ingresar en la iglesia? Posiblemente sí. No porque, digo yo, no porque se les invite, sino porque muchos pueden traerlo dentro. Mira lo que dice la Biblia. Lucas 4, verso 31 en adelante. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Amén. Verso 32. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra, dice ahí, era con autoridad. Recuerde que la autoridad de Jesús estaba sobre él porque él vivía lo que predicaba. Verso 33. Estaba en la sinagoga, cualquiera diría en el templo. Amén. Un hombre que tenía uno solo tenía, pero igual, un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. Mire, ¿quién le decía eso? El espíritu inmundo. Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le respondió o le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Ahora, ¿por qué? Porque el demonio sabía quién era, ¿qué cosa? Jesús. ¿Qué era? ¿Cómo lo reconoció? ¿Solamente como Jesús? No. ¿Qué le dijo? Yo sé quién eres, le dijo el demonio. Eres el santo, el separado de Dios, el ungido de Dios. Y, amado hermano, el demonio, al reconocer esa autoridad, no le quedó más que cosa que ante la orden de ese santo, de ese hijo de Dios, ¿qué tuvo que hacer?
Si a usted, amado hermano, en un colegio, el rector le dice, estudiante, agarre su maleta y se va, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Es la autoridad máxima, ¿sí o no, en el colegio? ¿O no? ¿Qué hace? Se va. ¿Pero por qué? Porque tiene la autoridad. Cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo número 19, estos 7 hombres, hijos de Seba, quieren reprender, quieren expulsar a estos demonios. Miren lo que les pasa, versículo número 15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, ¿qué le respondió? A Jesús conozco, es decir, al Santo, al Hijo de Dios, lo conozco. Y también a quién conocían los demonios. Y sé quién es Pablo. Pero ¿por qué daba esta contestación? Porque los demonios en el mundo espiritual saben qué espíritu nos está rigiendo. Póngale asunto a esto. El espíritu de los demonios sabe qué espíritu me rige a mí, qué espíritu lo rige a usted. Es decir, que él de espíritu a espíritu puede ver si en usted habita en plenitud el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, o si dentro de usted hay un espíritu similar al que está en ese cuerpo. Si usted anda en pecado, si usted anda en mentira, si usted anda en hurtos, anda en robos, en adulterio, anda en fornicaciones, y usted pretende con ese espíritu que lo rige tratar de echar en otra persona el espíritu que lo rige a él, pero que es manifiesto, ya se está de alguna manera mostrando. Pregunto, ¿ese espíritu le va a hacer caso a usted? Simplemente lo único que haría es avergonzarlo. Lo único que haría simplemente es reírsele en la cara. O lo que fuera peor, salir de donde él está allá y metérsele a usted acá. Es muy peligroso tratar de entrar en una liberación si no se está en comunión con Dios. Me recuerdo en una oportunidad, íbamos 5 personas de un hospital predicando. Hicimos una obra maravillosa, todo fue muy lindo y retornamos a la casa. Cuando nos bajamos del colectivo en toda la avenida Rolando Pareja, ahí por los Pollos Encanto, donde yo vivo, ¿sí? Se acerca un muchacho. A mitad en parterre central venía un muchacho, ha de haber tenido unos 19 20 años, no tenía más. Todo trasquilado, ¿sí? Aparentemente normal, aparentemente normal. Pero cuando se acercaba, me di cuenta que uno de sus brazos tenía una herida grande. Parecía ser que con un cuchillo, una apertura así más o menos, y profunda. Cuando él se acerca a nosotros, estábamos 5, supuestamente cristianos, los 5. Digo supuestamente por lo que iba a pasar. Uno de mis hermanos que estaba ahí, sí, dice, vamos orando al muchacho. Y comienza, y ahí en pleno parterre, comenzamos a orar. Y se le manifiesta el demonio al muchacho. Y me dice, ¿y tú quieres venir a orar para liberarme a mí? Si yo sé que tú estás en pecado, que tú al otro eres infiel con tu mujer, y tú, y comenzó, amado hermano, de los 5 a 3 los dejó pero por el suelo. Y en plena oración callaron. Y yo le aseguro que ellos se preguntaron en su interior, ¿y quién le dijo a este? ¿Cómo ando yo? Una cosa me quedó de experiencia. Con esos 3 más, nunca más fui a predicar. En el mundo espiritual, el espíritu del maligno sabe qué espíritu nos está rigiendo. Si ese demonio que puede estar alojado en cualquier persona sabe, mi amado hermano, que sobre tu vida está el Espíritu Santo, tú entrarás, amado hermano, y saldrás las veces que quieras, y ese demonio a ti no te tocará. Tú lo reprenderás
y él tendrá que sujetarse, porque sobre ti pesa no una autoridad de un vigilante, sino la autoridad del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y sobre esa autoridad no hay autoridad que pueda vencer. No lo hay. Porque es la autoridad de mi Cristo. ¿Cómo termina el pasaje? El próximo día jueves lo estaremos analizando. ¿Podrán o no podrán? Véalo el próximo jueves. Amén. Oremos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Señor, porque a usted le ha placido, por su palabra, instruirnos, mi Dios, acerca de este mundo espiritual. Señor amado, es una alerta para mi vida. Es un llamado para buscar con temor y temblor que el Espíritu Santo rija todo mi ser. Si ando mal, si me deslizo, si no me ajusto a tus demandas, el demonio y sus huestes infernales pueden destruirme. Pero si vivo en la armonía de la palabra, si vivo sincronizado en el Espíritu de Dios, no habrá fuente de maldad que pueda acechar mi vida, porque el Espíritu Santo obra y libertará a todo hombre o a toda mujer que esté regido bajo el poder de las tinieblas. Señor amado, que tu iglesia presente en esta noche entienda que cuando el Espíritu de Dios está sobre nuestras vidas, siempre seremos más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a no descuidarnos, sino más bien a estar, oh Dios mío, atentos para no ofender, para no pecar contra ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.